Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Estrenos. Muy buenas, estamos muy contentos aquí en Cine Garage Puentes por la visita de dos chicas muy talentosas con las cuales vamos a platicar de una película que se llama Las Horas Contigo. Como ustedes saben, este es un episodio más de los estrenos que tenemos todas las semanas. Entre los muchos programas que hay en Puentes, ustedes pueden escuchar los de Cine Garage todos los días a las 7 de la tarde, quedan alojados en puentes.me. Y ustedes los podrán escuchar directamente en su computadora o descargarlo a través de Stitcher en sus dispositivos móviles para escucharlos ya sea en el tráfico, que es lo que está haciendo mucha gente. Nos escuchan mucho en el tráfico. En los consultorios de los dentistas y los doctores, que también nos están escuchando mucho por ahí. Tienen programas de todo tipo. Nosotros estamos enfocados en el del cine y vamos directo, yo creo, porque hay mucho que hablar de las horas contigo. Nos acompañan Catalina Aguilar Mastreta, directora de la película. Catalina, muy buenas, ¿cómo estás? Hola, Eric, muchas gracias por invitarnos. No, yo feliz. Al final se armó la red, ¿no? Porque fue una lluvia de mensajes y de líneas que nos lanzamos y que sí, que ven, que no he visto la película, que me voy de México, que no estoy aquí. Por fin lo conseguimos. Sí. Y tenemos a Cassandra Shanguerotti. Es la protagonista de la película, eres la protagonista de la película, pero al mismo tiempo no eres la protagonista de la película. Así es. Tu personaje es muy, muy particular. ¿Cómo estás, Cassandra? Muy bien, muy bien. ¿Y tú? Yo muy bien, muy contento, la verdad, de que estén platicando con nosotros. Yo creo que es muy rico tener a la gente que participa en las películas, platicándole a la gente que ve las películas, qué se siente, qué se hace, qué se vive dentro de una... no sé, de una aventura como es elaborar una película como Las Horas Contigo. ¿En qué momento empieza esta aventura? Porque entiendo por cosas que he leído y por cosas que he visto, Catalina, que hay mucho de autobiográfico, pero la película en sí no es autobiográfica. ¿En qué momento tú podrías decir, aquí empezó la película, aquí yo empecé a gestarla, a platicarla conmigo mismo, hasta ahora el estreno en la Ciudad de México ya en... ¿Cuándo estrena? El jueves 5 de febrero. El 5 de febrero, entonces... Ya la próxima semana. Que para efectos de lo que estamos grabando, creo que el programa se estrena justo el día buenísimo. de que sale la película. Entonces estamos muy, muy, muy a tiempo. ¿En dónde empezó el camino de la película? La primera vez escribí un cortometraje que era básicamente la semilla de la historia, que eran la abuela, la mamá y la hija en el cuarto durante el momento de la muerte de la abuela. Y era un corto de 5 minutos que íbamos a filmar como un corto de titulación. Estaba estudiando guionismo en el American Film Institute en Los Ángeles. Finalmente ya no lo hicimos, y lo cual fue como una bendición, porque de repente esas cosas se vuelven muy complicadas. Y a partir de ahí decidí que era una película que podíamos filmar muy chiquita en casa de mi abuela, de verdad, y que la iba a escribir como un largo para hacerla como muy contenida. Y ese guión lo leyó Roberto Snyder, que es el director y el productor de Arráncame la Vida, y le encantó, digamos que la semilla de la idea, y dijo, creo que hay que expandirlo, vamos a hacerlo un poco más grande, vamos a abrirla, agregar personajes, y yo la produzco con la banda Films. Entonces eso fue como un sueño total, tener el cobijo de alguien como Roberto, y de ahí arranqué a escribir la película que finalmente terminamos haciendo. Ahorita hablamos de la labor de Roberto, porque creo que, como lo acabas de sugerir, él tiene mucho que ver en el amasado de la historia. Cassandra, de alguna manera nos contó la historia Catalina, ¿no? Es un encuentro con una abuela que va a morir. Uh-huh. De hecho, creo que eso se ve desde el avance. Creo que en el tráiler de la película eso ya se detecta. Sí. Yo en algún momento le pregunté a alguien sobre una película completamente diferente si no era difícil hablar de su película sin poder dar ningún tipo de spoiler. Uh-huh. A ti te pasa lo contrario. Nada de lo que hablemos de la película es un spoiler. Uh-huh. ¿No? Estas atmósferas con tu personaje, cómo se trabajan sin necesidad de que haya... Sí hay causas y consecuencias, pero no hay, digamos, una acción
que tenga que continuar. Sabemos que la abuela va a morir, ¿no? ¿Cómo se trabajan estos personajes en donde, sabes, es distinta la historia que se está contando? Sí, y sabemos que Emma está embarazada también desde el principio. Emma eres tú. Ajá, ¿no? El personaje se entera que está embarazada al mismo tiempo que se entera se entera de una posibilidad de vida al mismo tiempo que hay una posibilidad de muerte. Y ahí empieza su la viaje. anécdota, porque exactamente, es más un viaje, más que la historia, porque sabemos efectivamente en qué va a acabar. Sí, es un viaje muy, muy interior, finalmente, ¿no? Totalmente. Sí, hace todo, es como un viaje, o sea, en ese sentido que dices que la protagonista, pues sí, es un poco la que hace como yo de alguna otra manera siento que el viaje de Emma inconsciente es acercar a su mamá a su abuela. Sí, porque ahí hay otro pequeño entramado de relaciones, ¿no? Parece que no se llevan bien, pero al final sí se llevan bien, ¿no? No sé si la película habla más bien del amor, entre muchas otras cosas que espero poder desenterrar. Habla por un lado del amor maternal, habla por el otro lado de estos momentos de vida y de muerte, pero habla también de las relaciones humanas que a veces no se platican. Este encuentro que tienes con María Rojo en los columpios, en donde se ven más que se hablan, creo que es muy padre, ¿no? Sí, tiene esta cosa la película de repente que momentos que podrían haber sido muy melodramáticos o que pues son muy sutiles, y eso es como bien agradable en la película, que no cae en esta cosa sentimentalista, está como muy bien escrita. Sí. Y está muy bien dialogada, Catalina. ¿Cómo se trabajan estos diálogos? Porque es justo donde uno encuentra el clic positivo de la película. Porque efectivamente otros diálogos o los mismos diálogos mal trabajados te podían haber hecho una película empalagosa, morir, o enteramente dramática, con tonos muy oscuros. Y la mantienen, creo que gracias a los diálogos. Obviamente la actuación tiene que ver, por supuesto, la producción, la dirección tiene que ver, pero creo que la película camina por un sendero hasta cierto punto luminoso en medio de los encontronazos que de repente hay ahí entre los personajes. Claro, eso, hablando del origen de la historia, para mí era como la atmósfera que quería yo poner en la película. Y eso sí es una cosa que viene muy de mi familia, la idea de que se arme una conversación y arrancar a hablar de cosas como extrañamente profundas y al mismo tiempo hacer un chiste, bueno o malo, todo el mundo se ríe, todo el mundo acaba contando cosas como muy íntimas, y esto puestos con el espejo de que la abuela está enferma, se está muriendo, pero no se muere, la pierdes, pero no, la tienes, pero no. Tienes la muerte cercana, y entonces todo, sobre todo la luz y la vida, se vuelven como, se resaltan. Entonces creo que esta parte como muy de plática y de una cosa como muy íntima, en donde parece que no está pasando nada, pero hay muchísimas como corrientes y subtextos, y al mismo tiempo puedes estar viendo una plática que es entretenida y simpática, donde salen las personalidades de los personajes. Todas esas cosas eran como el origen de lo que queríamos poner, y eso obviamente viene del trabajo de los actores. O sea, porque en efecto creo que muchos de los diálogos se pueden prestar al superdramón o a la cursilería o a una cosa muy aburrida, que creo que gracias a su trabajo y a la honestidad con que tenían relaciones unos con otros, no fue así. Acabó siendo una cosa extrañamente, eso, luminosa. Me gusta mucho la palabra. Creo que sí es luminosa, ¿no? Sí, es muy luminosa. Totalmente. ¿Qué tanto ensayaron? Porque estabas enfrente de 4 actrices, ¿sabes? De mucho peso, ¿no? Sí. Cassandra, lo voy a tener que decir así. No, espero que no suene mal, tuvo que trabajar, ¿no? O sea, estuviste trabajando con María Rojo, con Isela Vega, con Arcelia Ramírez y con Evangelina Martínez. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. ¿Cómo se consigue esta intimidad con actrices de ese tamaño? Pues creo que, o sea, para mí creo que tiene mucho que ver con la química que hay o sea, actoralmente eso es algo que influye muchísimo, y creo que con Isela tuve como una relación, yo no tuve una relación cercana con mi abuela, nunca, de parte de nadie, entonces la relación que llegué a establecer con Isela, tanto fuera como dentro de la filmación, fue muy amorosa, muy comprensiva. Yo me sentía súper segura porque a Isela le gustaba mi trabajo y escuchaba que decía que estaba como contenta con lo que estaba haciendo, y eso me daba... ¿Dentro de la película? Sí, o sea, como que decía, no sé, si de repente Cata decía, vamos a hacer otra, como que Isela decía, pero si lo hizo muy bien, o sea, ¿qué vamos a hacer? Entonces eso a mí me daba como mucha estabilidad y me daba o sea, me ponía muy contenta.
Y el trabajo con María también tiene que ver con muchísimo con una confrontación que yo tenía, porque de repente tengo como una energía muy sutil y María tiene una energía muy fuerte, de muchísima presencia y de un poco pues traté de como pirata aprender y robarme lo más que podía de esa energía que tiene ella, que es como un bicho cinematográfico enorme y pues eso me hizo crecer muchísimo. Y Arcelia es más como en mi estilo, o sea, como que me puede, o sea, como que es súper desparpajada y es como también muy amorosa y pues también tuve como muy buena relación con ella, como de muchos consejos, sobre todo más personales, como más de anecdóticos, porque pues yo no sé lo que es ser madre, no sé lo que es tener miedos de mamá, entonces compartir eso con Arcelia, que tiene como 2 hijitas chiquitas, me sirvió muchísimo. Sí, las mujeres platicamos mucho. Y se nota en la película, ¿no? Se notan, hay cosas que incluso creo que hubo chispazos de improvisación, ¿no? O sea, yo veo a Evangelina Martínez circular por la cocina y quejarse y decir cosas. No sé si eso estaba en el guión, por ejemplo. Todo estaba en el guión. Todo estaba en el guión. La verdad es que sí, toda esa naturalidad que quisimos poner ahí fue muy artificial. Hicimos pobres, porque sí, solo teníamos una cámara porque no teníamos mucho dinero, entonces queríamos filmar de manera muy tradicional y tener muchos planos, muchas opciones en edición, entonces repitieron todo como, Dios mío, o sea, pobres. Que esa es una cosa también, que es una cosa generacional distinta que tenemos, o sea, que tiene mi generación con la generación de Isela y de María, que ellas crecieron haciendo cine que era de 2 tomas. Claro. ¿No? O sea, celuloide y ensayos y demás. Y entonces de repente para ellas enfrentarse a, ¿no? 10 tomas o 11 tomas de una escena, pues es un mundo muy distinto. Y una cosa que las ponía nerviosa que era grabar el ensayo, por ejemplo. Es como, vamos a grabar el ensayo a ver qué pasa. Y era como, ¿pero por qué? ¿Por qué? Porque van a grabar el ensayo. No tenemos idea qué vamos a hacer. Y sí, creo que tenían razón. Pero al mismo tiempo esas energías distintas, incluso de la forma de trabajo que tenían, se reflejan en la historia, acaban pasando. O sea, que María y Cassandra trabajen de manera distinta acaba influyendo en que sus personajes tengan el conflicto que tienen y luego lo resuelvan. O sea, entonces ayuda. Fue como hacer 4 películas, Cassandra. Fue como decir, a ver, ahora me toca la película con Isela Vega, ¿no? Ahora me toca la película con María Rojo. Fue como rebotar ahí. Para mí era la misma película. O sea, de verdad te digo que yo había como una cuestión como inconsciente de decir, tengo que juntar a mi madre con mi abuela, tengo que hacer que ellas hagan un cierre. Y cuando llega esa escena, bueno, no acaba así, pero cuando llega a suceder algo que está relacionado con eso, pues sí, mi personaje acaba como cumpliendo una misión inconsciente. Y pues sí, no era distinto. O sea, igual hiciera así durante el momento, pero para llegar a ese momento. ¿Y con quién había, digamos, más? Y lo pregunto tanto para directora como para actriz. Yo la oportunidad que tuve alguna vez de platicar con doña Isela Vega, es una mujer que impone de entrada, ¿no? Es una mujer muy fuerte. Sí. Es una mujer de mirada dura, recia. Pero en cuanto empieza a platicar es toda dulzura. A nivel directora, a nivel actriz, ¿con quién fue más, cómo lo explico? ¿A quién hubo que moldear más? ¿A doña Isela Vega o a doña María Rojo? Pues es que lo chistoso es que creo que cada quien estaba muy en su papel. A mí la que me sorprendió, y no me sorprendió porque digamos que lo sabíamos de antes, el rango increíble que tiene Isela, pero no es necesariamente una cosa que le hayas visto. Esta cosa como, para empezar, pasa el 80% de la película acostada y de todas maneras es una presencia impresionante. Pero es la progresión de su enfermedad, que era una cosa que queríamos mantener de manera muy realista, que fuera una mujer muy frágil, que actuaba con los ojos, súper dulce. Y Isela en la vida real es una mujer muy dulce, pero siempre tiene papeles como de viejita mienta madres, claro, y esta cosa como un poco más como se siente que es ella, que es como esta mujer de Sonora, que es fuerte, ¿no? Que tiene ese lado sin duda, pero tiene este otro lado que creo que está enseñando en esta película, donde yo diría que por primera vez, que es absolutamente dulce, apapachador, y en eso es así en el set. O sea, creo que fue muy generosa con Cassandra, pero sin duda conmigo y con el resto del crew estuvo, o sea, pobre, estuvo de veras, lo teníamos en la cama, y al revés, tenía como la mejor actitud, era como, este es el papel más cómodo que he hecho en mi vida, no me tengo que parar de aquí, y una toma y otra toma, y estaba la mejor actitud del mundo, todo el crew quedó enamorado de ella, y tiene esta cosa como de abuelita que te acompaña y te apapacha, y que tiene muchísima experiencia, y al mismo tiempo te enseña en lugar de poner cara de está bien esta directora Nobel que no tiene idea de lo que está haciendo, ¿sabes? O sea, es de veras muy acogedora y apapachadora. Y además tomaba con mucho sentido del humor el hecho de ser como
la viejita que es moribunda, ¿no? Exacto. Eso era lo que había que moldear, o sea, cuando le decías así, hacía la toma y al final siempre hacía como un chistecito o alguna cosa así, le decía un chiste. No, pero lo chistoso es que era, o sea, es porque es una profesional y sabe perfecto qué está haciendo, jamás ha echó a perder una toma. Sí, o sea, nunca, hacía lo que nunca echaba a perder necesitábamos, nada. bla, bla, y luego al final Nosotros se le echaba un echábamos a chiste. perder, sí. La primera escena que filmamos había que como que cargarla y sacarla de la cama y llevarla al baño, y era como todo muy solemne. Y Arceli y yo habíamos ensayado con una enfermera para poder hacerlo bien y demás. La primera escena, y entonces la subimos en la silla de ruedas, la empezamos a llevar al baño y se nos empieza a ir. Y entonces en vez de que ella corte, se empieza a ir como viejita, así Sí, como se por queda, la silla. se queda. Y ya tuvimos que cortar. porque Pero nos mientras se agarró un ataque carcajeaba de la risa, ingrata, sí. o sea, sabía perfecto que... Pero como la cámara estaba atrás, nomás la veíamos así. Deslizándose. Muy chistoso. ¿Por qué Isela, Catalina? ¿Por qué Isela Vega? Puf, mira, muchísimos motivos. Porque Primero- luego te voy a preguntar también por qué Cassandra. Primero eso, es que siento que Isela, específicamente ese papel, era un papel muy complicado, porque necesitamos una mujer que se viera suficientemente vieja y suficientemente frágil como para creíblemente estar moribunda, y al mismo tiempo estuviera suficientemente fuerte en la realidad para hacer un papel muy exigente, muy difícil. Filmar 6 semanas sin mucha tregua y sin mucho dinero, entonces muchas horas, o sea, una serie de cosas que son complicadas como actor. Entonces era muy difícil encontrar una cosa así. Fue siempre mi primerísima opción, pero no estaba segura de querer hacerlo por todo eso, porque era una filmación complicada, larga, hace mucho que no hacía un papel tan largo en una película. Entonces finalmente la convencimos y fue como, ok, a partir de ahí armemos a la familia, porque era una cosa, no nos ahogábamos en opciones y teníamos a la súper mejor. Sí, entonces creo O sea, que hubo que convencerla en realidad. hubo que convencerla, sí. En realidad, fue su Para hija. bien, por supuesto, ¿no? No, creo que, o sea, finalmente siempre hay que convencer a los actores, a todos ¿no? los actores hay que convencerlos porque tienen que confiar en ti como director. Entonces creo que le gustó mucho el guión, pero no tenía idea quién era yo, ni qué plan, ni nada. Entonces, como había trabajado con Roberto Snyder, le tenía confianza al proyecto en eso, y se reunió conmigo en Los Ángeles y se reunió con estaba su hija embarazada que vive en Los Ángeles ahí con ella. Y yo empecé a echarle todo mi choro de, ya sabes, la maternidad y el miedo y crecer y el tiempo que pasa y las generaciones, ¿verdad? Y su hija se puso a llorar. Y entonces creo que eso fue la que la convenció. Sí, sí, sí. Y luego hubo que convencer a Cassandra. Más bien yo tuve que convencer a Catalina, creo. Tú querías entrar a la película. Sí, yo leí el guión y me pareció súper bonito, porque siento que muchas veces como para las actrices mexicanas estamos como de comparsas de historias complejas que tienen los hombres. Y es bien difícil que podamos tener como personajes complejos, interesantes. Casi siempre nos rescatan o se enamoran. nos enamoramos y luego Acompañan, lloramos. echan porras. Sí, Como las que sí. abandonan y ahí sufren. Aquí creo que el sufrimiento incluso está mucho mejor asumido, ¿no? Claro. Es un sufrimiento entre mujeres sin ser una película femenina y entre familias sin ser una película de lazos familiares. Creo que alcanza para mucho más. Exactamente. Como decías tú, este chispazo de la vida y de la muerte, porque además el hecho de que Emma esté embarazada tampoco es tan determinante en la historia. No afecta para nada lo que ella está viviendo y el enfoque que... y empieza a aparecer el atisbo del embarazo ya hacia el final, ¿no? Que vemos qué decisión tomó ella en ese sentido. Pero entonces tú convenciste a Catalina. Pues sí. Claro que no. Mira, la verdad de las cosas es que siendo una directora de primera vez tienes muchísimas dudas, pero no dudas de los demás, sino sobre ti. Entonces, escoger a todo tu crew y a todo tu cast en una historia en donde finalmente pues alguien está confiando en ti y toda la gente que trabaja contigo está confiando en ti, entonces quieres escoger a la gente correcta para que logres el mejor resultado posible. Entonces, ahorita como al voltear la página simplemente no me puedo imaginar esta película con absolutamente nadie más. Nadie. Al principio, cuando tienes un personaje, te lo puedes imaginar hasta cierto grado y a partir de ahí el actor trae unas cosas que simplemente no puedes escribir, no puedes imaginarte nada. Entonces, todas las dudas, o sea, a mí yo desde que vi a Cassandra dije, esa tiene que ser, pero de repente no confías en ti hasta que te convence la ¿Se realidad. conocían personalmente antes? No, nada. No, en realidad a mí el que me recomendó fue Roberto. Sí. Para ir a hacer el casting. Porque había hecho una audición para Roberto para una película que él hizo hace un año o el año pasado. Sí, sí, sí. Y también estuve muy cerquita, pero estaba muy chiquita para hacer el personaje ahí. Y entonces, pero se quedó con muy buena impresión. Entonces cuando Catalina empezó su película, Sí. me invitó al casting. Muy bien. Pues bueno, tenemos que hacer la primera pausa del programa.
para después venir a platicar todavía más, y espero estén a gusto, chicas, sobre las horas contigo. Muchas gracias. Sobre las horas contigo, que estrena en el momento en el que ustedes están escuchando este programa, este día, ahora, ya. Hemos tenido la disparatada, nefasta, rebuscada, nebulosa, anacrónica, ilógica, absurda, irracional, romántica, terca, inaudita, arrebatada, necia, infundada, desatinada, indefendible, chocante, inútil, anacrónica, radical, insostenible, inocente idea de que el mundo puede ser diferente. Puentes. Shakalaka, con Evaristo Corona, Bucky Williams, Foul y Cuenta. Nuevo episodio todos los sábados a las 10 de la mañana. Puentes.me. En contradicción del aislamiento. Puentes. Perfecto, estamos de regreso. Hemos mencionado ya mucho a Roberto Snyder. Ya dijimos el nombre muchas veces. Siendo tu primera ficción, siendo tu primer trabajo, prácticamente tu ópera prima, si no es que tu ópera prima. No, absolutamente mi ópera prima, sí. ¿Cómo está el equilibrio entre un productor que, por lo que oigo, está muy acostumbrado a meter la mano y jalar gente, y lo que hacen los productores en realidad, pero él para nada es su primer película, ¿no? Es un hombre de mucha experiencia, es un hombre que tiene mucho cine, es un hombre que conoce mucha gente, y de repente, no sé si era tu maestro o en qué momento lo conociste, empieza a lijar un poco tu historia. ¿Qué tan complicado o qué tan satisfactorio fue esto? Yo, por el resultado que detecté en la película, creo que debe haber sido un trabajo satisfactorio. Yo no puedo decir suficientes cosas buenas de Roberto. De repente no puedo creer que yo tuve la suerte de que le gustara tanto la historia y se quisiera sumar, porque lo conocí hace muchísimo tiempo, porque es el director de Arráncame la vida, que es una novela que escribió mi mamá. Entonces estuvieron trabajando en el guión muchísimo antes de que lograran levantar la película. Yo conocí a Roberto cuando tenía como 13 años. Y medio quería hacer cine, lo que sea, y Roberto, ya sabes, me hacía así en la cabeza y me decía, muy bien, niña, cine. Y luego crecí, lo que sea, nos llevábamos bien, me fui a vivir a Los Ángeles y él vive en Los Ángeles, entonces como que me adoptó su familia, Patricia Martínez de Velasco, que es su esposa, que hizo una película que también él produjo, escribimos juntas de repente, hacemos guiones juntas, entonces estábamos como muy involucrados creativamente como amigos, y para mí siempre fue como un súper mentor, y por eso le di el guión originalmente, cuando era un guión más chiquito. Y la idea de que lo produjera y que le gustara, como que simplemente no lo podía creer. Y luego fue una influencia fantástica creativamente y una influencia práctica como productor increíble. Pero al mismo tiempo no se metió nada. O sea, realmente confiaba muchísimo en mí. Yo escogía todo el crew, escogía todo el cast, tenía la decisión final de todo. Lo cual, dentro de todo, o sea, qué bueno, muchísimas gracias, pero era muy irresponsable de su parte porque no tenía como ninguna prueba de que yo iba a poder hacer esto. Pero él estaba ahí cuidando pues los esa márgenes, es la cosa, ¿no? sí, ¿no? O sea, estuvo en el set el primer día, vio y se fue a Los Ángeles y luego regresaba de repente. Y yo me esperaba una cosa como mucho más de ir de la mano, en el sentido de que me esperaba como más supervisión, sobre todo al principio, como es director, además, pensé que querría ver cómo iba a filmar, cuál era el estilo. Nada, o sea, estaba más a la completamente... gringa, digamos, ¿no? Exacto, pero para nada, al revés, me dio como toda la libertad del mundo y entendió una cosa que como director novel de repente es difícil entender para ti, que es que todos los demás a tu alrededor saben más de muchísimas cosas. Y es como debe de ser. Saben más que tú de todo lo que están haciendo. Pero nadie sabe de esta historia mejor que tú. Y nadie sabe de esta cosa que estás haciendo mejor que tú. Entonces tienes que confiar en eso y dejarte ayudar por todos los demás. Porque además hay algo muy particular en la película. Empezando por Cassandra y por supuesto llegando hasta doña Evangelina, Julio Bracho, toda la gente que te rodeó. Para nadie era su primera película, claro. Y para ti sí. Totalmente. ¿No? O sea, ahí es un poco lo que yo le preguntaba a Cassandra. ¿Cómo se siente trabajar con estas 4 actrices? Tú como directora, ¿en qué momento tienes que apretar la mano y decir va por aquí? ¿O te ayudaron
como se nota o se siente más bien que te ayudaron en la película? Pues, o sea, me ayudaron en el sentido de que son gente talentosísima que tiene muchísimo creativamente que aportar, muy buenas decisiones, pero al mismo tiempo, de nuevo, creo que yo tenía mucha seguridad de que de este guión y de este tono y de esta cosa, yo era la autoridad. Entonces, con mucha facilidad podía decirle, sí, esta elección está increíble y esta no tanto, el tono va por acá. Finalmente, sí, el director tiene que tener la película en su cabeza, entonces en eso, por supuesto que te ayudas y no te ayudas, más bien te regalan una bola de cosas que jamás podrías haber hecho tú, pero al mismo tiempo tienes que como que guiar el barco. Entonces, eso fue... así fue. ¿Cómo filmaron, Cassandra? Porque luego este tipo de historias que ocurren en un solo lugar, en una sola locación, prácticamente dentro de la casa, casi nunca salen de ahí, suelen filmarse, o hay directores que les gusta filmar en orden, ¿no? Secuencialmente, de la escena 1 a la escena final. ¿Cuál fue el trabajo con las horas contigo? No recuerdo muy bien si fue secuencial, pero creo que sí intentamos que fuera lo más posible, ¿no? Y sí, el hecho de que fuera en la misma locación fue muy bueno para mí, sobre todo porque pues yo me la viví en la casa, llegaba con los de arte así de que están cocinando, chavos. Y me iba a dormir una jetita a la cama de la abuela. O sea, ya era así como andaba descalza por todos lados. Era tu casa. Era mi casa, sí, totalmente. Sí, sí. O sea, eso ayudó muchísimo a sentirse como que era tu espacio. Incluso cuando regresamos a hacer como unos pequeños retakes en algún momento y la casa estaba un poquito ya cambiada, y era como, ¿qué pasó? ¿Qué le hicieron a mi casa? ¿Qué le hicieron a mi casa? ¿Por qué pintaron otra vez? Sí. Sí. Y había me imagino, un trabajo muy académico detrás, el storyboard, estaba todo muy acomodado, por como me cuentas. Muchísimo, sí. Y eso es el crédito de la fotógrafa, que es una chica es una chica muy joven, se llama Berenice Benoy, es francesa, y fue conmigo a EFI, estudiamos juntas en el American Film Institute, entonces de ahí la conocí, le encantó la historia y me planteó esta idea que creo que está muy bien plasmada en la película, de que para que el cuarto de la abuela no se sintiera claustrofóbico había que hacer una progresión de luz como clarísima, que inconscientemente le dijera al espectador que cada vez que entras al cuarto hay algo distinto en el mismo ambiente. Es curioso. Entonces, porque yo lo sentí. Sí, siento que dentro de todo eso, aunque no, creo que si es muy cinéfilo lo notas, y si no, simplemente lo sientes como audiencia, que es que va de una cosa muy amarilla a una cosa muy blanca. Y entonces cada vez que entras al cuarto hay una cosa distinta y no sabes bien por qué. Y eso, o sea, ya quería trabajar con ella, pero a partir de eso fue como perfecto, nadie entiende mejor esto que tú. Sí, la luz es un discurso muy fuerte en la película. Sí. Y yo cada vez que las veces que la he visto lo voy apreciando más, como conforme más se va acercando como la despedida de la abuela, la luz se va volviendo como un poco más blanca, ¿no? De repente, como que te va acercando un poco más como a la visión que tenemos del más allá. Del más allá, ¿no? De la luz al final del túnel. De la luz al final del túnel. Huye de va la pasando luz. algo. No, y luego vi una cosa chistosa, que es que filmamos en la casa que era de mi abuela, en la realidad, o sea, que había sido de mi abuela. Y sí la transformamos. Estuvo a punto de convertirse en película de terror. Les diría yo que no eso, pero justo cuando se acaba de morir mi abuela, la mujer que trabajaba en su casa se quedó en la casa y nos decía, es que se me aparece tu abuela, se me aparece tu abuela. Esto fue antes del rodaje. Fue mucho antes, sí, cuando no había escrito ni el guión, se me aparece. Yo le decía, hábleme porque me muero de ganas de verla. O sea, qué maravilla verla otra vez. Cuando se le aparezca me llama y corremos a verla. Pero no, para mí sí había cierta cosa como de una cosa muy rara, porque como es ficción y finalmente cambias todo y cambiamos el color de las paredes y los muebles, o sea, no era la casa de mi abuela, pero había cierta sensación como muy catártica, la verdad, en la idea de volver esto ficción y de separarlo un poco y al mismo tiempo de estar muy como involucrada sentimentalmente con la historia. Ahora que hablábamos de Roberto Snyder, bueno, él, como cuentan, estuvo supervisando antes, luego dejó que la película corriera, pero de alguna manera él dentro de la habilidad que tiene en el cine industrial, se enfrentó también a una película que yo creo que se podría considerar independiente, ¿no? El famoso cine independiente mexicano que mucha gente dice que no existe. Yo lo veo en productos como ¿no? Donde tienes que empezar incluso desde más abajo de cero y acabar levantando un reparto como el que tienes, por supuesto, empezando con Cassandra, ¿no? ¿Ustedes creen que es un proyecto de cine independiente mexicano? Yo creo que Catalina logró una fórmula que pocas veces se ve en el cine, que mezcla esta cuestión del cine independiente, que tiene discurso, que es un cine de autor, que está pensado como para
tocar fibras, y al mismo tiempo es una película comercial. Es una película que tiene una factura que puede alcanzar cualquier tipo de demandas, ¿no? Tanto un público un poco más convencional como un público más exigente. Porque no es difícil de leer la película. No es nada difícil de leer, no es una cuestión así como de paisajes que duran media hora y quieres como decir, ok, bueno. Entonces hace como esta conjunción que me parece muy importante, porque necesitamos buscar una manera en la que estos dos públicos se junten para generar más industria. Y películas como esta funcionan como muy bien para eso. ¿Cómo les fue en Guadalajara, Cassandra? Muy bien, ganamos el EFIPRESI, el premio de la crítica. De la crítica. Nos fue muy bien. Al final no entramos en competencia en Guadalajara porque hubo como Guadalajara está dividido un poco raro porque dividen el premio Mezcal, que son las películas mexicanas, de la competencia oficial, que es la cosa iberoamericana. En una ciudad donde no les gusta el mezcal, es muy raro. Esa es la otra cosa. Ya de entrada nadie es muy bebe extraño mezcal eso, en Jalisco, pero sí. bueno. No, entonces eso, te dividen, entonces estábamos en la competencia, no nos dimos cuenta, la verdad, creo que nos preguntaron y dijimos, no, sí, en la mexicana, pues somos una película mexicana, y luego resultó que eso nos sacaba de la competencia oficial, no sé, pero a mí lo que me sorprendió es que es la primera vez que enseñamos la película y no teníamos, o sea, a Roberto le gustaba, a mí me parecía que más o menos, aunque un director nunca está 100% satisfecho con su película, pero lo que sea, es la primera vez que la poníamos enfrente de un público, y la reacción fue como muy espectacular, o sea, siento que a partir de ahí hemos tenido buena estrella y espero que nos siga a la taquilla. Pero es increíble porque además la mayoría de los chavos que han visto o sea, a mí se acercan muchos hombres. Hoy que presentamos la película en el Ibero, o sea, los que dijeron lloré, me encantó, eran chavos, eran hombres. Y jóvenes. Y es una película, o sea, como tú dices, no es una película de género, o sea, para nada. Es una película que cualquier persona se puede identificar y a mí me encanta que los chicos sean los que la disfrutan particularmente. Siento que finalmente es una cosa muy universal. Creo que mientras más específico cuentes una historia, más público se puede identificar con ella, porque finalmente todos somos más o menos iguales en el fondo. Yo te lo iba a decir al principio de la entrevista, se me fue, ¿no? Pero, pues bueno, enfrente de tanto talento a uno se le van las cosas. Yo se los iba a decir, este tipo de películas no suelen gustarme para nada. O sea, yo soy, y Aldo que está en los controles esta tarde lo sabe muy bien, yo soy de corazón duro y de piedra en el pecho, ¿no? A mí... Y empecé a ver la película y dije, claro, o sea, están hablando de mucho más de lo que podría incluso llegar a ser, y les puedo enseñar mis apuntes. Cuando estaba viendo la película dije, claro, mujeres, solo mujeres, los hombres no están, el abuelo es casi la imagen del juguete que da vueltas, ¿no? Yo dije, va a disminuir a los hombres como lo hace Almodóvar. Pensé en Almodóvar, apunté a Almodóvar y luego dije, no. Están hablando de cosas mucho más interesantes, ¿no? Porque Almodóvar suele maltratar mucho a los personajes masculinos. Les pega, los enferma, los humilla, ¿no? Los saca, los hace de lado. Y yo temí que la película fuera a caminar por ahí, hasta que, por supuesto, Emma decide ir a visitar a su abuela y decir, pues es que se va a morir. Entonces ahí fue donde vi que el personaje masculino entraba porque no es una película feminista. No es una película de combate, es todo lo contrario. Y además pasa algo, a mí me pasa mucho con la película, la primera vez que la vi, el momento que más me conmovió o el que más me dieron ganas de llorar fue cuando llega el novio. Cuando la va a ver. Cuando llega el novio, como que dije, ¡ay, qué paz! ¿No? Que es esta cosa que de repente tienen los hombres de contención, de dar amor, de simplemente contener este universo emocional que tenemos las mujeres, que es desbordante, y cómo llegan ellos como a contener. Entonces, cuando llega el novio, como que digo... A mí me pasa una cosa todavía más ingenua, que es que no lo pensé nunca. O sea, no pensé en la cosa de que había muchas mujeres en la película hasta que la presentamos en Guadalajara y esa era la reacción. Mira qué película de mujeres, mira cuántas mujeres en esta película. Y yo era como, pues eran personajes genuinamente, no estábamos tratando de hacer una película de mujeres, como que así salieron. Y eso quizás sí refleja un poco mi experiencia con mi abuela, que estaba rodeada de mujeres el 80% del tiempo. Claro. Lo cual no volvía a los hombres ni menos importantes, ni menos presentes, ni nada, nada más por el motivo que sea. Y sin embargo, sí hay por ahí ciertos chispazos que incluso pueden llegar a ser de humor, ¿no? Que dicen, pues mira, en toda la familia ni un marido bueno, ¿no? Sí. O sea, todos salieron mal. Pero eso también, digo, de manera muy como de guionista, era para agregarle miedos a Emma. O sea, Emma tiene miedos de ser mamá, de comprometerse con el novio, de tener todas estas cosas, y viene de que no ha tenido ejemplos positivos que ver, ¿no? Con los hombres, pobre. Y finalmente la crianza también es una cosa que se le da a la mujer, y en este país, digo, muchas mujeres sacan adelante a sus hijos ellas solas, y sí es una cuestión
que sin duda. Pero al mismo tiempo, mucha a mí gente el se personaje puede de Julio identificar. Bracho, que es el hermano de María Rojo, y es el hijo de la mujer que se está muriendo, a mí me enternece muchísimo cuando da llega mucha y la ternura, ve y está tratando de pretender que no está muy enferma, que no, o sea, es de repente los hombres tienen esta cosa como de que quieren arreglar, entonces el tío viene con el testamento y dice aquí va a pasar tal cosa, se pone muy práctico, y al mismo tiempo es el que más le pega o es el que Claro. más está en contacto con la pérdida de la mamá, o sea, finalmente creo que se trata de personajes más que de género. Sí, ibas a decir algo. No, digo, es que sí es verdad, porque incluso hubo una escena en la que estábamos María, yo, Isela y Julio, que lo reconoce la abuela, ¿no? Ajá, eso está en el tráiler, creo. Y eso, o sea, genuinamente sí, todos nos conmovimos profundamente cuando le dice y como que el otro voltea, es muy lindo eso. Porque además la reacción de él es muy auténtica, ¿no? Sí. No sé cómo se sintió él trabajando entre tantas chicas. Feliz, porque llegaba y era, bueno, ¿quieres un vamos, tecito? claro, ¿Quieres un sí. cafecito? Qué bueno que llegaste. O sea, Creo que en general, además, como sí filmamos en cierto sentido de manera cronológica, que llegara toda la familia, no nada más Julio, o sea, llegaron como sangre fresca. Llevábamos las cinco actrices encerradas en el cuarto 3 semanas y de repente llegaron unos niños, llegó Isabela Camil, llegó Julio Bracho, había como que de repente ruido, caos, gente. Entonces ahí de repente, Fue igual buenísimo. que cambió la energía de la película, cambia la energía del rodaje. Que hay un retrato muy fiel de lo que son las relaciones familiares. De cuántas familias estamos hablando aquí, cuántas familias voltearon a ver, aportaron los actores, decir, pues mira, mi papá, un saludo a tu padre, por cierto, Muchas gracias. mi papá funciona así, el mío funciona así, mi abuela cocinaba así, mi abuela no quería que nadie entrara a la cocina. ¿Hubo jalones de otras familias para armar esta? ¿O todo también estaba en el guión? Supongo, yo siento que todo estaba en el guión, pero Estamos hablando al mismo del tiempo no superguión, se estaba puede. todo ahí, No, o sea, siento que dentro de todo no improvisamos mucho, pero todo el mundo trae a su familia atrás y todo el mundo reacciona del modo en que creció y del modo, o sea, creo que eso es lo que es bonito del cine, que por más que un guión, siempre su película es mejor. Es muy difícil ver una película que es inferior a su guión, porque lo que traen los actores y lo que trae el diseño, lo que trae la luz, lo que trae, por mal hecho que esté, es mejor que la página. Entonces, en ese sentido, por supuesto que nada está en el guión. A pesar de que no haya mucha improvisación, todo lo traes. Y creo que los actores buenos y la creatividad que traen, te traen una cosa muy íntima que jamás podrías escribir. Y además familia que vive en Estados Unidos, que eso acá en México pues también es, o sea, Claro. Pertenezcas al estrato que pertenezcas, formas de migración hay 80 y tenemos mucha relación también con esto, con Y familiares eso que están lejos en Estados Unidos. me gusta mucho la idea del primo que viene, o sea, Cassandra, el personaje de Cassandra tiene esta relación con la abuela como súper íntima y intensa, y llega el primo que finalmente es igual nieto que la abuela, y no la ha visto nunca, y no tiene ningún referente, y es como, ¿cuánto tiempo vamos a estar en esta casa? ¿Cuándo se va a morir esa señora? ¿Sabes? Tiene un poco de eso, y al mismo tiempo la familia es la familia, y acaban teniendo algún tipo de encuentro. Yo incluso pensé que el niño era como el mini villano de la película, ¿no? Lo vi y dije, pobre, le va a tocar cargar con la lápida del villano, y no, al final es un vehículo más de lo que yo creo también hay en la película, es este discurso de reconciliación, Sí. no solo entre hombres y mujeres, sino, como dices, Cassandra, entre fronteras. Todo mundo, o sea, para bien y para mal, estamos muy ligados a Estados Unidos. Hay ahí un discurso de reconciliación. Totalmente. Para bien y para mal tenemos primos muy pequeños o muy mayores, pero la película nos invita a voltear a ver simplemente como que son diferentes, no hay necesidad de estar abrazados todo el tiempo para querernos. Y todos los vínculos están, como dices, totalmente relacionados. O sea, el personaje de Jake para Emma sí es un vínculo como para darse cuenta de que hay una especie de relación con un ser más pequeño que puede llegar a funcionar, ¿no? O Que sea, parece que no habla tu idioma, pero al final sí. al final sí, hablamos un idioma parecido. Exactamente. Sí. Eso la verdad es bien Porque padre. es un adolescente enojado con su mamá, ¿no? Claro, Y yo, en el interior, también. también. Eso, mira, eso no estaba en el guión. A ver, Esa parte de la película, estaba un poco la idea de que el niño era un reflejo que Emma veía y decía, qué horror, qué terror tener hijos, si esto es lo que me va a salir, no lo quiero. Pero el actor era tan simpático y tenía esta actitud como tan de soy un adolescente y no me importas en lo más mínimo. Y lo tenía mucho con Isabela Camil, que salía de su mamá. Entonces hay una escena en donde nos acabamos enfocando a ellos dos que están teniendo como un pleito y Cassandra los está viendo. Y en el guión era otra escena. Se trataba de que Julio estaba hablando con María y bla, bla. Y de repente llegamos al cuarto de edición y es como lo que me interesa de aquí es estos dos. honestamente en la película, no quiero espantar a nadie,
es que luego la gente se espanta con cosas muy absurdas. Pero no, a ver, en la película hay pocos diálogos. Sí se platica, sí se conversa, pero hay pocos diálogos, hay poca acción física, ¿no? Insisto, están todas dentro de la casa todo el tiempo. Y sin embargo el montaje es muy ágil, ¿no? El montaje de la película te está detallando todas las acciones o pocas acciones que hay en la película. ¿Qué tan difícil fue a la hora de decir, corta aquí, esto nos sobra? Ese montaje yo creo que es más de la mitad de la película. Uy, sí, es divertidísimo. Y por supuesto el crédito fuerte lo tiene Miguel Spertfinger, que fue nuestro editor, que tiene muchísimo input creativo en la película y nos sentamos los dos juntos a hacerla y tiene muy buen gusto para las actuaciones, entonces ve un momento medio falso a 7 kilómetros de distancia o una cosa que no está perfectamente bien filmada, entonces sí negociamos mucho para que la película fuera como la mejor versión de sí misma. Y luego creo que chistoso porque él tenía la versión distinta, decía que era puro bla 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 y cómo hacíamos eso interesante con imágenes. Bueno, igual estoy mal, sácame de mi error. Yo detecté pocos diálogos. La relación de los personajes es muy de corazón. Justo, creo que la cosa que terminó estando en la pantalla es que hay muchas. Y eso sí estaba un poco en cómo filmamos, ver las miradas y ver las reacciones de todo el mundo. Por eso repetíamos 80 veces, porque era como necesitamos la reacción de Cassandra a lo que dijo Arcelia, de María a lo que dijo Evangelina y así. Entonces todas las conversaciones cruzadas eran de mucha repetición y eso sí fue armarlo en el cuarto de edición para que todas esas cosas, todos esos subtextos estuvieran ahí visualmente, más allá de lo que estaban diciendo. Pero a mí el diálogo me divierte, en general, como audiencia es lo que me divierte, me encantan los chistes que son más literarios que visuales. Entonces creo que acabó habiendo un balance entre que el personaje de María tiene que ser muy simpático y es como muy hablador y hace mucho chistorete, que eso le da humor a la película. Y luego todas las corrientes de abajo que son como las pequeñas reacciones, que la hija te entorne los ojos porque ya dijiste una barbaridad, todas esas cosas que sí son difíciles de escribir y que de nuevo son los actores. Yo creo que hicieron un gran trabajo. Tenemos que hacer el segundo corte del programa y venimos ya a la recta final, chicas. Gracias. Madame Malé. Conversaciones sobre diseño mexicano. Con Ana Elena Malé. Nuevo episodio todos los jueves a las 10 de la mañana. Puentes.me. El principio y el final de un puente son relativos. Dependen de la orilla por donde el viajero inicia el camino y la dirección a donde quiera llegar. Puentes. Hemos tenido la disparatada, nefasta, rebuscada, nebulosa, anacrónica, ilógica, absurda, irracional, romántica, terca, inaudita, arrebatada, necia, infundada, desatinada, indefendible, chocante, inútil, anacrónica, radical, insostenible, inocente idea de que el mundo puede ser diferente. Puentes. Vámonos pues. Las últimas preguntas ya para acabar de pulir la conversación alrededor de Las Horas Contigo. Agustín Lara. Ay, sí. Fíjate que eso... No, es que fue una cosa muy extraña y muy mística. Hablando de Miguel, nuestro editor. Hay 2 canciones de Agustín Lara, o 3. Hay dos pero canciones. La historia de... Hay una que se llama Farolito, que está en una secuencia que es cuando salen de la casa y llevan a la abuela. Es bellísima. Esa canción era la canción favorita de mi abuela. Y yo no la puse. Vine a ver el montaje que había hecho el editor y había puesto Farolito en la escena en la que sacaba la abuela. El fantasma. Te lo juro que sí se hay apareció. fantasmas. Eso sí fue la única cosa como genuinamente mística e inexplicable que dije, mira nada más, mi abuelita intervino. Pero Agustín Lara, obviamente a partir de mi mamá y Arráncame la vida y bla, 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 es una cosa que está muy pegada a mi familia y toda esa música que es fantástica. Y un poco vino de que mi mamá es la que canta, ahorita que lo estoy pensando, porque María no podía cantar. Y que necesitábamos una voz que se escuchara como madura y que se escuchara como creíble, que esta mujer se dedicaba a eso. Y mi mamá, por el motivo que sea, canta increíble. Y le pedimos a Eugenia León que la grabara, la grabó.
y era como muy claramente Eugenia León. Entonces decíamos, no, pues se nota muchísimo que no es María, no sé qué. Entonces dijimos, no, pues una gran cantante que nadie conozca, mi mamá. Entonces la grabamos y cantó Ven Acá, que es un número fuerte en las fiestas de la familia. Y de ahí vino la cosa de Agustín Lara, sí. Porque además encaja muy padre con tu personaje, Cassandra. No es necesariamente que ella esté escuchando las canciones, pero obviamente suenan cuando tú estás a cuadro. Y sin embargo no suenan como canciones viejas, son canciones que uno podría decir, esta chica podría estar escuchando estas canciones sin ningún problema. Totalmente. ¿No? Como que hay ahí una... Y más el carácter que tiene el personaje de Emma, ¿no? Que es como... Cuéntanos qué carácter tiene Emma. Pues a mí se me hace como antigüita, reservadita. Tiene un alma vieja. Sí, como estructuradita, ¿no? No sé, yo la vi muy cálida, yo la vi muy dulce, como muy también centrada. Sí, exacto, es como una chavita así como que... Pero sí tiene su lado en el que llora con canciones de Agustín Lara, o sea, es tanguera. Sí. ¿Por qué no se sentó a beber con su mamá cuando la encuentra ahí sola en la mesa? Por eso, porque digo que tiene sus cositas como estructuraditas, así como de... Porque hay una escena muy padre en la que está María Rojo bebiendo sola y llega Emma, su hija, y se ponen a platicar de todo y de nada. Sí. Y yo dije, se tienen que sentar, se tienen que emborrachar. Y no, Emma simplemente la deja pasar. Sí, es que tiene esas cositas, o sea, es como que siento que es un personaje que está hecha de respeto, o sea, que no le faltaría el respeto a la gente, que es como muy... Pues amorosa, sí, en ese sentido, pero también como estructurada, decir, no voy a chupar con mi mamá porque alguien le tiene que cuidarla y la cuesta. Que supongo que no es la primera borrachera que le cuida a la mamá tampoco. No, se notaba que no. Eso está padre, el pasado de los personajes, creo que se intuye por ahí. Se intuye, ¿no? Insisto, es una película muy interesante. Siento que eso pasa en las familias. O te vuelves muy parecido a tu familia o te vuelves el opuesto casi de manera consciente. Es como mi mamá, si esta cosa que ponía de malas, yo de ninguna manera. Uno no bebe en martes de qué me estás hablando, ¿no? ¿Qué sigue, Cassandra, después del estreno de Las Horas Contigo y de la reacción que nos han contado que hay con la gente? ¿Qué sigue? ¿Qué viene después contigo? Después se viene el estreno de una comedia que se llama Tiempos Felices. Allá anda por ahí. Tenemos el tráiler en Cine Garage, de hecho. ¿Ah, sí? Que es una cosa completamente diferente. Nada que ver, Nada que ver. Es entre comedia romántica negra, ¿no? Sí. Es entre comedia romántica y comedia de enredos. Como que es una mezcla. La verdad que tiene una calidad padrísima la película. Tiene una factura muy padre. El que hizo el arte, la idea de Luis Javier, que cuando leí el guión es como de una chava que se quiere... El cuate ya se quiere separar de su novia y ella ya se quiere casar. Y entonces él contrata una agencia para que lo ayude a deshacerse de la novia sin tener la responsabilidad de tomar la decisión. Y yo dije, esto yo ya lo había pensado. Esta película ya la vi, pero no la han hecho. Sí, exacto. Entonces, pues acepté hacerlo era un riesgo igual, es el primer largo de este chavo y demás, pero pues decidí confiar en la carpeta que él me mostró y en los actores que estaba ahí. Creo que tiene un resultado muy positivo la película, o sea, sí es una comedia muy disfrutable. Y se viene también el estreno de la película de Roberto, que acabé haciendo un cameo ahí que se llama Ciudades Desiertas, y otra de ciencia ficción que se llama Los Parecidos, de un chico que se llama Isaac Esban. Sí, lo conozco. Sí lo conozco. Soy fan. Está muy loco. Eso, la palabra es loco. Sí. Catalina, ¿qué sigue contigo? Pues sigue. Yo en realidad escribo para otras personas mucho. Me encanta ser guionista. Se nota y creo que está surtiendo efecto. Entonces me gusta, es chistoso, es una experiencia distinta, escribir para alguien más, cosas que no te tienes que preocupar de la producción o cosas que jamás querría tener la responsabilidad de filmar. Acabo de escribir una cosa que dice explota el edificio y fue como muy liberador, es como alguien más va a tener que hacer cargo de este problema. Entonces eso me gusta mucho y lo estoy haciendo vivo en Los Ángeles y lo hago para distintos directores y al mismo tiempo estoy escribiendo la que espero que sea mi siguiente película para dirigir, que es una comedia. Finalmente acabo escribiendo siempre de lo que significa crecer, siento que ese es como mi motivo. Pues bueno, es que estás creciendo. ¿Qué edad tienes? 14. Sí, pero... O sea, Cassandra tiene 12, tú tendrás 14, Cassandra tiene ¿no? 12, sí. No, pero finalmente siento que es una cosa de la que siempre estoy pensando, porque incluso los personajes de Las Horas Contigo siento que todos crecen, o sea, incluso la viejita que se está muriendo tiene un proceso como de madurar y de aceptar, porque uno nunca acaba de hacer eso. Entonces, volviendo a lo más literal, mi siguiente película es de adolescentes. Tal cual. Vamos a ir a la fuente, al origen del problema. ¿Y vas a hablar otra vez con Roberto para que te la produzca?
Pues vamos a ver, pobre, la verdad es que Roberto tiene como 80 cabezas, 80 manos, 80 proyectos, entonces ahorita está terminando su película que está padrísima y Cassandra está padrísima en ella. Entonces, me hace mucha ilusión que llegue a los cines y yo creo que él también. Y vamos a ver. Pues bueno, quiero desearles de verdad toda la suerte del mundo con la película. Creo que el resultado es muy bueno. Gracias. Creo que no solo el cine mexicano, sino el país necesita películas de estas, ¿no? Que nos inviten a la reflexión, a la reconciliación, sin necesidad de darnos topes con la pared, ¿no? O sea, no es que aquí se esté azotando nadie, es todo lo contrario. Me gusta mucho. Es medicina. Exactamente. Es como cuando te dan medicina que sabe rico, ¿no? Que dices, no sé qué me va a curar, pero algo me va a curar y además estás sabiendo bien, ¿no? Porque, insisto, no es una película que se oscurezca. Sabemos desde un principio que el personaje de Doña Isela Vega va a morir y la película no va por ahí. Entonces creo que hay que rascarle. Creo que sí, el público mexicano merece historias en las que tengamos que bucear un poquito, ¿no? Y creo que la película lo hace y lo consigue. Entonces quiero desearles mucha suerte. Y un reclamo, ¿por qué no hubo un festival después de Guadalajara? ¿Qué pasó? Que ahí, o estoy equivocado, medio se perdió hasta el estreno, lo cual está muy bien de alguna manera. Pero normalmente el circuito de las películas es un festival, 2 festivales, 3 festivales y al siguiente año se estrena. Qué bueno que la tuya no lo hizo así. Pues te voy a decir, no crees que fue por decisión propia, no nos aceptaban en muchos festivales, pero precisamente por esta cosa rara de que no es una película de festival y no es una película comercial, entonces como no saben bien qué hacer con ella. Estuvimos en Guanajuato y estuvimos ahorita en enero en Palm Springs y luego tuvimos una premiere en Los Ángeles, con el Festival de Guadalajara en Los Ángeles. Hemos estado como llevando la película a lugares. Pero en realidad creo que a mí lo que me hace ilusión es que esté en el mundo. Claro. Y a ver cómo le va. A mí se me ocurre, no sé si ustedes estén de acuerdo, una función 4 o 5 películas seguidas. A ver si estamos de acuerdo. La de Ceci Suárez se llama Adiós Papá. Ajá. No quiero dormir sola. Sí. Los insólitos peces gato. Wow. Y luego esta. Sí. Creo que hablan más o menos de lo mismo. No, pues estamos en increíble compañía. Bueno, entonces vamos, ya pasamos el dato, vamos a ver si alguien recoge la idea. Muchísimas gracias, Cassandra Changuerotti, por haber venido a platicar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Catalina, mil gracias. Mil gracias a ti. Qué bueno que pudimos al final armar toda Claro, la 80 plática. mails, pero se logró. Se consiguió. Cuando quieran, este espacio es suyo. Muchas gracias. Y chicos y chicas, vayan a ver Las Horas Contigo, que se estrena en cuanto acabemos este programa. Aldo, muchas gracias. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Erika Estrada. Estrenos.